aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este episodio 18 de nuestro podcast Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. En esta ocasión vamos a hablarles de una temática súper interesante. Hemos titulado este episodio ¿Qué es la alimentación intuitiva? Reconectando con tu cuerpo y tu alimento. Esta temática es súper importante y por el título podría parecer sencilla, pero conlleva romper prejuicios, creencias, hábitos y muchas otras cosas más que nos han acompañado durante mucho tiempo, muchos y muchas de nosotras, ¿no? Y es por eso que con este episodio queremos invitarles a oír, a la reflexión y a pensar quizá en reconectar con su cuerpo, con sus señales, con su instinto, con su intuición. Esta es una temática que Ale trae a nuestro mundo conjunto de trabajo hace un tiempo y que me ha parecido, nos ha parecido muy importante poder conversarlo también y compartirlo con ustedes. Entonces, justamente porque Ale ha traído la temática y es ella la que ha estado viendo estos últimos meses, es que somos dos esta noche. Ale, que nos va a estar compartiendo el tema, y yo que voy a estar un poco haciendo las preguntas y tratando también de entender más, y ya saben cómo funciona un poco esta nuestra charla cafecito también. Entonces voy a presentar a Ale para los y las que no la conozcan bien. Ale se formó como coach en nutrición integrativa en el Instituto para Integración de Integración, el Instituto, ¿cómo es Ale? Institute for Integrative Nutrition. Instituto de Nutrición Integrativa. Gracias. Que por cierto, yo también he pasado el curso, pero mira, no me acuerdo ni el nombre en español al traducirme, me chequeado. Lale también ha hecho una especialidad en salud digestiva en el mismo instituto. Es entrenadora certificada por el ICC, que es el International Coaching Community, y también se certificó como coach de sueño y descanso. Acaba de terminar la certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal de nutriológicas y es creadora de Active Balance Life. Ale, querida, bienvenida a este espacio, a tu espacio, a nuestro espacio. Muchísimas gracias por compartir este hermoso tema con todos nosotros y nosotras. No, gracias a ti, To, por la apertura. Para mí es tremendamente importante eso. A ver, contanos, este último tiempo justamente me has ido comentando sobre distintas temáticas vinculadas a la alimentación y otros temas también, desde otro enfoque, diferente al que quizá habíamos compartido y conversado los últimos años. Entonces, contanos un poco cómo has llegado a este nuevo enfoque, a este nuevo entendimiento quizá de lo que es la alimentación. A ver, cuando empecé en el mundo de la nutrición integrativa, o sea, creo que lo hemos contado varias veces, ¿no? He cambiado realmente muchísimo mis hábitos. Me ha encantado entrar con curiosidad y encontrar formas de cuidar mi cuerpo, de conectarme más con él, con sus necesidades. Pero cuando empiezo a trabajar con mujeres como coach, me conecté más de cerca con la insatisfacción corporal, ¿no? Y aunque nunca hemos centrado nuestro trabajo en la modificación del peso, sí por lo menos yo me he encontrado con que adelgazar era realmente el principal afán de las mujeres que me contactaban. Y sus historias eran muy dolorosas, ¿no? Eran historias frustrantes, y era también todo lo contrario a cómo yo había empezado a cambiar mis propios hábitos, ¿no? Las historias que escuchaba eran de odio,
de guerra, de insatisfacción, de ganas de hacer cosas muy dañinas contra sus cuerpos. Y por supuesto que esto para nada es sano, ¿no? Y me pasaba también sentir en las personas que acompañaba una necesidad así súper grande de que se les diga exactamente qué comer, cuánto comer, si este alimento les iba a hacer daño o no. Y, y aunque yo entendía en teoría este concepto de bioindividualidad del que tanto hablamos, igual yo sentía la necesidad de llenarme de más y más información en cuanto a lo que es la alimentación sana, ¿no? Y claro, mientras más lees, más buscas, más contradicciones encuentras. O sea, realmente no hay un solo alimento del que no haya leído que, por un lado, que es el más sano y maravilloso, y por otro lado, que ese mismo alimento es un veneno que te está matando poco a poco, ¿no? O sea, ni siquiera el agua se salva de estas contradicciones. Y ya en la pandemia, las historias de las mujeres que acompañaba empezaron a ser más sobre el terror que generaba subir de peso, ¿no? O de volver a salir al mundo después del encierro con un cuerpo cambiado, porque la pandemia nos ha cambiado a muchas, ¿no? O sea, ¿cómo no? Hemos enfrentado una pandemia que se ha llevado tantas vidas, ¿cómo no va a afectar a nuestro cuerpo todo ese estrés? Y también empecé a escuchar historias que ya eran de discriminación, ¿no? O sea, de personas a las que no se les dejaba volver a su trabajo presencial, por ejemplo, hasta que no perdieran peso. Y paralelamente, durante la pandemia también, he empezado a escuchar más en redes sociales sobre lo que es la cultura de las dietas, lo que es la gordofobia, los trastornos de la conducta alimentaria. Y poco a poco he ido así entrando más en estos temas que realmente me han hecho muchísimo sentido, ¿no? Y con esto he empezado a cuestionar las certezas que tenía sobre la salud, sobre todo lo que nos han contado sobre la gordura, y con el afán de entender más estos temas, o sea, entenderlos más a fondo, me inscribí a esta certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal de nutriológicas, y o sea, he descubierto realmente otra realidad que yo no había visto. Y también me he dado cuenta ahí que a mí misma me estaba haciendo daño mi manera de entender la salud y de alimentarme sanamente, ¿no? Eso es más o menos. Súper. Mil gracias, Ale. Al final, ¿cómo vemos siempre que termina a través de nuestras propias experiencias, ¿no? O sea, en el cotidiano, o con nosotros, o con las personas que trabajamos, o un familiar. O sea, va surgiendo de ahí y eso te va llevando a este tipo de reflexiones y cuestionamientos que me parecen tan importantes, ¿no? O sea, no es quedarse, decir, esto aprendí, así como, no sé, pues algún rato criticamos quizá algunas posiciones médicas tradicionales, resultaba que la medicina funcional era la gran solución, que yo creo que tiene muchísimo que aportar, pero quizá también toca cuestionar otras cosas que están ahí y bueno, este es un poco el camino que se está dando y que ahora nos estás contando, compartiendo, que me parece súper valioso. Sí. Ale, querida, entonces, empezá contándonos, porfa, qué se entiende por alimentación intuitiva, así como que uno lo escucha y, ¿no? Y, obvio, digamos, pero a ver, ¿cómo se entiende la alimentación intuitiva, este enfoque? En realidad, la alimentación intuitiva es un modelo creado por dos nutricionistas norteamericanas, Evelyn Tribole y Ellis Resch, que en los años 90 más o menos lanzan su primer libro, ¿no? O sea, es decir, esto lleva décadas evolucionando y sobre todo es súper importante decir que ha sido evaluado por muchos estudios científicos, más de 150, que le han ido dando validez, ¿no? Y solidez. El modelo nace como una alternativa a la cultura de las dietas
Y aquí vale decir que me estoy refiriendo a las dietas que tienen el objetivo de modificar el cuerpo, ¿no? Y también este modelo está alineado con el enfoque de salud en todas las tallas, del que ya hemos hablado algo en algún otro episodio. Es decir, que el objetivo de la alimentación intuitiva no se centra en la modificación del peso. Es más bien un modelo de alimentación compasivo, de autocuidado, que trata a todos los cuerpos con dignidad y respeto, ¿no? Es un modelo inclusivo que puede aplicarse en todos los tamaños de cuerpos, en todas las edades, en diferentes condiciones de salud. El objetivo de la alimentación intuitiva es devolverle a la persona su autonomía y la confianza de que, integrando todas las dimensiones de su ser, puede tomar decisiones inteligentes sobre su alimentación. La alimentación intuitiva busca cultivar bienestar integral, ¿no? O sea, tanto físico como emocional y mental. Y esto implica integrar nuestro cuerpo, o sea, la dimensión instintiva, es nuestro cerebro reptiliano, digamos, respetando nuestras señales de hambre, de saciedad, nuestras necesidades fisiológicas, de placer, también nuestras emociones, o el cerebro límbico, digamos, conocido como el que nos ayuda a gestionar nuestras emociones adecuadamente, y también reconociendo que comer y alimentarse es un acto social. Y nuestra mente, por último, que es esta dimensión racional o nuestro neocórtex, es decir, contando con una base de educación nutricional que nos ayude a decidir de manera informada, ¿no? Todo esto respetando también el contexto social y la cultura de la persona, que eso es súper importante. Entonces, la alimentación intuitiva reconoce que el acto de comer es multidimensional, que satisface necesidades emocionales, de pertenencia, de amor, de seguridad, de celebración, de placer. O sea, no es solamente un acto racional, ¿no? Que se experimente desde la lógica y la eficiencia y que se reduzca a la calidad y cantidad específica de alimentos que necesitamos para satisfacer necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, va mucho más allá. Y creo que esto es muy bello en este modelo, ¿no? O sea, que integra todas las dimensiones de nuestra sabiduría para que estén en armonía. En uno de los episodios que hemos grabado con la Shere sobre la psicología de la energía, ella nos comentaba, ¿no? Que cuando una de estas dimensiones no está integrada, realmente nos estamos perdiendo del 33,33% de nuestra sabiduría. Y la cultura de la dieta hace eso, nos desintegra, ¿no? Nos impone reglas externas para alimentarnos, porciones de alimentos, de macros, de calorías, y nos hace dudar de la sabiduría de nuestro cuerpo. Nos hace negar nuestras señales de hambre, hasta incluso tenerles miedo, ¿no? Nos hace dudar de que nuestro cuerpo puede autorregularse. El modelo de alimentación intuitiva trabaja con 10 principios que básicamente lo que intentan hacer es aumentar nuestra conciencia interoceptiva, que es esta capacidad de poder identificar nuestras sensaciones corporales, o también de eliminar los obstáculos que nos impiden conectarnos con esta interocepción. Y estos obstáculos normalmente surgen de nuestra cabecita en forma de reglas, de creencias, de pensamientos que hemos adoptado de la cultura de las dietas. Creo que es importante también, para entender mejor el contexto de cómo surge el modelo de la alimentación intuitiva, por lo menos mencionar lo que es la cultura de las dietas, o qué es, ¿no? Creo que es un tema súper extenso que por supuesto no vamos a poder abarcar ahora, pero creo que sería muy interesante hacer un episodio dedicado a este tema. Pero por lo menos sí mencionar que es un sistema de creencias y de prácticas que ensalzan y promueven la delgadez como un ideal, y no solamente un ideal de belleza,
también un ideal como valor personal, incluso un ideal de salud, ¿no? Y que usa a las dietas como la herramienta para lograr esta delgadez en el corto plazo. Y lamentablemente, este sistema de creencias ha permeado la ciencia de la nutrición y de la salud, lo que ha resultado en una jerarquización de los cuerpos, en la que los cuerpos delgados gozan de privilegios y los que no cumplen con este mandato de delgadez son catalogados como indeseables, como inmorales, o sea, hay algo mal en estos cuerpos, hay que arreglarlos, y también catalogados como enfermos. Y lamentablemente el sistema de salud es uno de los mayores promotores del estigma de peso, que es este sesgo a través del cual se generan juicios de valor sobre estos cuerpos, o sea, sobre los cuerpos por cómo se ven, ¿no? Y esto lo que hace es que se traduce en un sistema de discriminación que está muy normalizado. Y esto ha generado que se busque la delgadez por encima de todo, ¿no? A cualquier precio, incluso a costa de la salud. Y por supuesto, esto es un tema súper complejo, o sea, no quiero sonar sobre simplificado, pero creo que por lo menos para que algunos conceptos se nos queden, era importante comentarlos. Súper. A ver, hay varias cosas que cuando la Ale me contaba de toda su experiencia en el programa, con este modelo, pues con tantas cosas, ¿no? Que he ido compartiendo este último tiempo conmigo. Claro, habían varias cosas que se me venían a la cabeza, cuestionamientos, ¿no? Que decía, pucha, pero y en este caso, y con esto, y esto, ¿no? De tanto que habíamos aprendido. No quiero traer ahorita a colación eso. Sí me parece importante, porque puede ser que en la mente de la gente que nos está oyendo tal vez tengan esas dudas, pero quizá al ir trabajando los 10 principios o que nos vayas comentando los 10 principios, como que se va a ir también aclarando estas cosas. Y si no, te preguntaré ahí también, señorina, por si necesitamos conversar o profundizar un poquito más de estos temas. Entonces, Claro. contanos más bien sobre esos 10 principios de la alimentación intuitiva. Ya. A ver, el primer principio es rechaza la mentalidad de dieta. Ya. Y esto es todo un reto, ¿no? Ya que la cultura de las dietas realmente está en todas partes. O sea, es una cultura, ¿no? En la que hemos crecido y de la que es difícil salir porque la hemos introyectado, ¿no? O sea, ya es una mentalidad, por eso es mentalidad de dieta. Y está tan extendida que las conversaciones de dietas, de lo que comen o dejan de comer las personas, de, no sé, hablar de los cuerpos, si bajan o suben de peso, realmente son conversaciones súper cotidianas, no están en todos lados y están normalizadas. Y, no sé, no nos escandalizamos, una celebridad deja de comer por semanas para entrar en un vestido, o si lo hace nuestra amiga, ¿no? Para lucir un vestido también para una ocasión especial. Y esta mentalidad de dieta nos afecta incluso si nunca hemos hecho una dieta, ¿no? Realmente el terror más grande, especialmente de las mujeres, aunque sean delgadas, es engordar. Y lo que propone este principio es identificar, cuestionar y decidir no participar en estas creencias y prácticas que fomentan el control de peso, el ideal de delgadez, la restricción alimentaria de cualquier tipo. Y también implica observar nuestro lenguaje, la información que consumimos y ser más críticas con lo que nos están queriendo vender sobre la alimentación. Estos programas para bajar de peso son así como la expresión más evidente, ¿no? De la cultura de las dietas. Cada año hay una nueva dieta, nuevas pastillas, nuevos métodos para modificar el cuerpo rápidamente, con diferentes nombres, pero siempre siguiendo un patrón, ¿no? Una misma fórmula. Y esta fórmula involucra restringir, o sea, ya sea contar calorías, evitar grupos de alimentos, contar macronutrientes, evitar alimentos catalogados como malos o insanos. Otra parte de la fórmula es que
siempre hay un enemigo, ¿no? En algún momento el enemigo han sido las grasas, después ha sido el azúcar, los carbohidratos, el gluten, los lácteos, la carne, los alimentos de origen animal, las verduras, las frutas. O sea, nada se salva. Todo dependiendo de quién te esté vendiendo esta fórmula. Y el último elemento de la fórmula es una esperanza, ¿no? Una promesa de esta vez sí vas a poder bajar de peso, esta vez sí lo vas a mantener, esta vez sí vas a poder eliminar la grasa localizada, vas a lograr el éxito, vas a lograr pertenecer, vas a encontrar el amor de tu vida, alcanzar salud, prolongar la juventud, o sea, you name it, hay 1000 cosas. Pero realmente es importante decir que esto no lo digo yo, esto es ciencia, que las dietas no funcionan en el largo plazo. Si funcionaran, solo necesitaríamos hacer una y listo, ¿no? Con eso bastaría. Pero lamentablemente, esta cultura de las dietas, que es un negocio, por supuesto, multimillonario, nos hace pensar que es nuestra culpa cuando recuperamos el peso perdido, porque no tenemos fuerza de voluntad o cualquier cosa, siempre es nuestra culpa. Y sin embargo, a la fecha no hay ni un solo método validado por la ciencia que te garantice la pérdida de peso en el largo plazo. O sea, en el 95% de los casos, al cabo de 3 años, las personas recuperan el peso perdido y más del 65% de las veces incluso recuperan más peso, ¿no? Del que tenían inicialmente, o sea, ganan más peso. Y no solo es que no sirvan para lo que prometen, ¿no? Lo terrible es que hacen daño a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y por supuesto a nivel social. Someten al cuerpo a estos ciclos de bajar y subir de peso, que es el efecto rebote, que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, inflamación, hipertensión, resistencia a la insulina, un montón de enfermedades. También someten al cuerpo a estrés crónico, porque para el cuerpo no tener alimento suficiente es señal de peligro, y esto obvio con todas las consecuencias que el estrés crónico tiene para la salud. Las dietas también son detonantes para trastornos de la conducta alimentaria y de conductas alimentarias de riesgo, como por ejemplo hacer ejercicio compulsivamente, fumar, restringir alimentos, sentir culpa o miedo al comer, impactan nuestra autoestima, la confianza que tenemos en nuestro cuerpo, en nosotras mismas, ralentizan el metabolismo. Y lo más irónico de todo es que hacer dieta es el mayor predictor de ganancia de peso. O sea, realmente es una locura que la cultura de dieta no te dice. Y más bien nos siguen vendiendo la dieta de moda con las mismas promesas que nunca se cumplen. Las escritoras del libro, de alimentación intuitiva, comentan que si las dietas pasaran por el mismo proceso que pasan los medicamentos para ser comercializados, estarían prohibidas, porque no hay un solo estudio que compruebe su eficacia en el largo plazo y que no hacen daño. Y también hay que estar conscientes de que la mentalidad de dieta ya va mucho más allá de los nombres, ¿no? O sea, porque la palabra dieta ya como que socialmente ha empezado a sonar mal a la gente, ¿no? Entonces, la cultura de las dietas le ha cambiado los nombres y ahora son ayunos, son retos, son detox, son, no sé, ayunos de zumos, sopas, estilos de vida que te invitan a compensar si tu alimentación no ha sido buena, o que te plantean un cheat meal, o que, no sé, que te tienes que ganar la comida haciendo ejercicio, o a clasificar los alimentos como buenos, malos, como limpios o prohibidos, como engordantes, como adelgazantes. Lamentablemente, yo pienso también que como comida real. El segundo principio es honra tu hambre.
Jimmy, ahí un ratito antes que pases, pensando Dígame. justamente en este tema de las dudas que se me venían cuando me contabas esto. Creo que es como queda súper claro con mucha contundencia, digamos, esto que nos cuentas, cuando, digamos, el objetivo de la persona es bajar de peso, ¿no? Es como que ahí hay algo muy claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las dietas o las restricciones nutricionales? Por ejemplo, cuando estamos hablando de personas que ya han sido diagnosticadas con alguna enfermedad, ¿no? Como diabetes tipo 2, que es quizá una de las más comunes, donde se ha vinculado claramente el consumo de azúcares refinadas y granos refinados, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer ahí? O sea, ¿cuál es la postura de este modelo, digamos, ¿no? En este caso, donde, claro, uno va donde un nutricionista o donde un médico, bueno, con suerte le van a hablar el médico le va a hablar de la alimentación, pero independientemente de eso, te da ciertas o restricciones o recomendaciones, etcétera. ¿Qué hacer ahí, digamos, no? ¿Qué No, opinas de y esto? sabes que lamentablemente el médico sí le va a dar, sí le va a dar tips de alimentación, digamos, ¿no? Cuando sabemos que no tienen la formación para hacerlo, ¿no? Y estos temas, pese a que son tan antiguos y que ya suenan en muchos países, lamentablemente son súper desconocidos para aquí recién. No sé, pues hace un par de años hemos empezado a escuchar un poco de esto. Pero esto tiene mucho tiempo y hay estudios científicos que han mostrado, por ejemplo, como dices tú, en la diabetes, que tiene muy buenos resultados cuando uno sigue estos patrones de alimentación intuitiva, porque lo que te están fomentando es esta conciencia interoceptiva. ¿De qué te sirve restringir tu alimento por un tiempo, mejorar tus marcadores y después volver a lo mismo, ¿no? O sea, lo que la alimentación intuitiva propone más bien es este cambio de hábitos a largo plazo, pero también propone la autonomía de la persona, o sea, porque al final de cuentas, la persona es la que tiene que decidir, o sea, no le debe salud a nadie, ¿no? O sea, por último, si la persona quiere, o sea, la persona diabética quiere comerse, no sé, su pastel, su torta, su chocolate, lo que digas tú, no sé, pues se inyectará después su insulina, no sé, o sea, ya hay técnicas, digamos, para ir gestionando esto. Entonces, lo que la alimentación intuitiva propone más bien es este autocuidado, o sea, es ser consciente tú y tener tú la libertad también de asumir las consecuencias. Eso me parece súper bonito. Lo vamos a seguir viendo todo, por si no ha Excelente. quedado algo claro, pero Listo. vamos un poquito más viendo los principios. El segundo principio, ¿no? Sí. El El segundo. segundo principio es honra tu hambre. A ver, el hambre es una de estas sensaciones interoceptivas de las que estamos súper desconectadas, ¿no? O sea, porque la cultura de las dietas nos ha enseñado a ignorarla, a aguantarla, a engañarla, y esto nos aleja de nuestro cuerpo, nos hace desconfiar de él, nos hace tenerle miedo al hambre. La alimentación intuitiva lo que hace es que nos invita a reconectar con esta señal de nuestro cuerpo y a honrarla. Sentir hambre es una señal de salud, ¿no? O sea, cuando alguien se enferma y recupera su apetito, todos nos alegramos, ¿no? Porque es una señal de salud. Está diciéndonos que el cuerpo funciona correctamente, que nos dice que está necesitando energía, que necesita comida. Entonces, honrarla es aprender a escucharla, a cómo se siente en tu cuerpo y a satisfacerla comiendo suficiente. Y quien define lo que es suficiente es tu cuerpo, ¿no? Honrarla es no cuestionarla, como no nos cuestionamos cuando sentimos sed o cuando nos hace frío, ¿no? O no nos preguntamos si nos hace frío, si estaremos confundiendo el frío con cansancio, pero sí nos cuestionamos de que, no debe ser hambre, debe ser sed, ¿no? O ¿por qué tengo hambre si ya he comido hace una hora? O ¿por qué tengo hambre? ¿Por qué no tengo hambre si son las 12:30 y el reloj dice? ¿Ve? Entonces es reconocerla, reconectarse con ella y honrarla. El tercer principio es
a hacer las paces con la comida. La alimentación intuitiva es una forma de comer libre de juicios. O sea, no hay ningún tipo de moralización de los alimentos. No hay buenos y malos. La cultura de las dietas nos ha enemistado con la comida. Nos ha hecho hasta tenerle miedo. Y este es un punto que a mí me ha tocado mucho, ¿no? Por lo que les he contado al principio y porque yo misma he empezado a tenerle miedo a ciertos alimentos, a sentir culpa cuando comía algo que yo consideraba insano, ¿no? Y nunca antes había sido así. O sea, yo era una comedora intuitiva, pero toda la información que he consumido durante estos años me ha generado desconfianza en mi cuerpo, me ha generado confusión de no saber a quién creerle, ¿no? ¿Cuál de los capos a los que seguía tenía la razón? Porque todos se apoyaban en ciencia y aún así su información era totalmente contradictoria. Entonces, es cultura de dietas clasificar los alimentos como peligrosos o como seguros. Y este principio invita a dejar de moralizar los alimentos, a entender que ningún alimento por sí solo puede sanarte y tampoco puede enfermarte. O sea, la alimentación sana es un contexto y es un contexto que es individual. No hay manera de generalizarla. Y es lo que siempre hablamos tú y yo, ¿no? Sobre la bioindividualidad. Solo que por lo menos yo entendía el concepto de bioindividualidad con algunos peros, ¿no? O sea, en la alimentación hay bioindividualidad, pero no cuando se trata de ultraprocesados, ¿no? O no cuando se trata de gluten. O sea, hay bioindividualidad, pero no si estamos hablando de azúcar. Y no, o sea, realmente la bioindividualidad te invita también a hacer las paces con toda la comida y a que sea tu sabiduría interna la que guíe tu decisión. Y hay alimentos con diferentes calidades nutricionales, por supuesto que sí, o sea, seguro, ¿no? Pero eso no los hace ni mejores ni peores. Y la única persona que puede evaluar eso es una misma. Moralizar los alimentos de alguna manera hace que moralicemos a las personas, ¿no? O que nosotras mismas empecemos a sentirnos malas personas por comer de una manera y no de otra. Y me acuerdo en un taller de cocina que hemos hecho, una de las participantes se me acercó al final a decirme que le había gustado mucho y que sí, ella a veces pecaba con, no sé, con X alimento. Y realmente me sentí muy mal, o sea, nunca ha sido nuestra intención y aún así algunas personas han sentido vergüenza por cómo comen o por comer diferente a lo que nosotros estábamos promoviendo. Y entiendo, por supuesto, que nunca ha sido nuestra intención, pero sí ocurrió. Y la alimentación intuitiva te anima a darte el permiso incondicional de comer cualquier alimento, con la única excepción de que el alimento no te guste, no, o le tengas alergia o te haga daño, ¿no? Y sé que esto puede sonar muy retador, nos han enseñado a desconfiar de nuestro cuerpo, a que necesitamos aprender a comer y que hay alguien que nos va a enseñar a comer. Y la cultura de las dietas nos dice que es necesario controlarnos, ¿no? Ser estrictas. En cambio, la alimentación intuitiva nos devuelve esta autonomía, nos devuelve la flexibilidad de adaptarnos a nuestras circunstancias y de todas maneras seguir honrando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Y aquí es importante entender que la restricción genera rebelión, genera deseo. Y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita, mis hermanos mayores tenían una colección de tapitas de refrescos, ¿no? que usaban como mini jugadores de fútbol y jugaban horas entre los dos, así, fútbol. Y yo soñaba con las benditas tapitas, que obviamente
nunca me prestaban. Y en Navidad mis papás me regalaron una bolsa enorme de tapitas solamente para mí y yo las amé por 5 minutos. De ahí perdieron todo su encanto porque dejaron de ser mi objeto de deseo. Y esto es lo que llaman el efecto de habituación. Cuando nos damos el permiso incondicional de comer, le quitamos este encanto a la comida que estamos restringiendo, ¿no? Esta comida que restringimos tiene un poder sobre nosotros. Y les voy a contar otro ejemplo que les ha pasado a mis hijos hace un tiempo, que me parece muy chistoso. Cuando salió la noticia de que ya no iban a producir más las sopas Maruchan, no sé si te ubicas, inmediatamente mis hijos así entraron en alarma total de ir al supermercado, comprar sopas Maruchan, ¿no? Y es muy chistoso porque ni siquiera les gustan mucho, ¿no? Pero el solo hecho de pensar que no iban a poder acceder más a las sopas Maruchan les ha gatillado este deseo. Y las sopas, estas están ahí hace meses en mi despensa y hasta ahora ni siquiera las han mirado porque el solo hecho de saber que pueden comérselas cualquier rato les quita ese encanto. Y si has estado en cualquier tipo de restricción, también es importante saber que la restricción lleva al atracón, ¿no? Lleva a esta sensación de perder el control con la comida. Entonces, el proceso de darte permiso incondicional de comer es, o sea, en este proceso, digamos, es muy posible que tu cuerpo le lleve un tiempo confiar nuevamente en que no lo vas a restringir, o sea, que no va a volver a haber escasez. Entonces es posible que por un tiempo tu cuerpo te pida esos alimentos que tanto tiempo te has restringido. Pero poco a poco, a medida que va confiando tu cuerpo de que estos alimentos siempre van a estar disponibles, se calma, ¿no? Y busca la variedad, porque tu cuerpo sabe que necesita variedad de nutrientes. O sea, tu cuerpo no te va a pedir solamente galletas o helados. Si, no sé, si nos ponemos a pensar, si te dicen que solo puedes comer helado y nada más, ya, al cabo de un tiempo, aunque ames el helado, vas a estar hasta aquí del helado, ¿no? O sea, vivir a punta de helado o de pizza realmente no entra en la cabeza de nadie. El tercer, bueno, el siguiente principio, ya no me acuerdo, es reta a la policía alimentaria. La policía alimentaria son todas estas reglas que tenemos para comer que hemos ido introyectando de la cultura de las dietas, ¿no? Es la voz de la mamá diciéndote que tienes que dejar el plato limpio, es la voz de tu abuelita que te dice que, o sea, la miga de pan engorda más que la corteza, es la voz del gurú que te dice que si tu alimentación es sana, puedes darte permiso de que el 10% sea libre, ¿no? O que cuando comas huevo, solamente te comas la clara y no la yema. Y la alimentación intuitiva nos invita a cuestionar todas estas creencias, porque son creencias, o sea, no son verdades, ¿no? O sea, ¿de dónde salen? Si nos ponemos a reflexionar un poco al respecto, son creencias hasta arbitrarias, ¿no? O sea, por ejemplo, este caso del 10%, ¿no? En el que nos podemos dar libertad para comer lo que se nos antoja. O sea, ¿por qué 10%? O sea, ¿por qué no 13.5 o 4? Entonces, ¿de dónde sale ese porcentaje? ¿No? Y no sé, se refiere a 10% de las calorías, se refiere a 10% de las veces que como, se refiere a 10% en el día. O sea, ¿qué significa? O sea, realmente es súper arbitrario. Y esta policía alimentaria también es esta voz interna que te dice que tienes que estar vigilando todo lo que comes, ¿no? Cumpliendo las reglas. Y cuando no las cumples, esta voz te riñe, te critica, te castiga. Es esta
parte interna rígida, ¿no? Que odia lo inesperado, a la que, no sé, le cuesta mucho adaptarse en paz a las circunstancias. Y la policía alimentaria también está afuera, ¿no? No sé, pues es la tía que te dice que has subido de peso, o tu pareja que te mira chueco cuando te estás comiendo el postre, o, no sé, la marca de alimento que te dice que puedes comerte su postre sin culpa, ¿no? O sea, si te comes otra marca de postre, ahí sí tienes que tener culpa. Entonces, la alimentación intuitiva nos invita también a poner límites a esta policía alimentaria. Ujú. Otro de los principios es descubre el factor satisfacción. Y este es un principio maravilloso que yo amo, que siempre he amado, que nos habla del placer de comer, ¿no? Le he dedicado toda una charla entera a este tema del placer y la alimentación en las jornadas de salud incluyente que pueden encontrar en YouTube y que podemos dejar el enlace eh, para no repetir, digamos, y no hacer muy largo. Ujú. Realmente esa charla es súper, súper larga y es muy completa. Solo si hacer notar cómo la cultura de las dietas ignora por completo el placer al comer, ¿no? O sea, los planes alimenticios que nos dan estas dietas de papelito muchas veces no toman en cuenta los alimentos que a la persona le gustan o que la persona disfruta. Y no solo eso, nos ha enseñado a tenerle miedo al placer, ¿no? O sea, negarnos placer es un camino de pureza espiritual. Estas expresiones como placer culposo o si es rico es pecado o engorda, son súper dañinas cuando queremos tener una relación sana con la comida. El placer de comer es uno de los regalos más bonitos de la vida. Es una necesidad biológica también. ¿Por qué tendríamos que sentir culpa por experimentar placer al comer? Y además es importante saber que el placer cumple funciones biológicas, ¿no? O sea, como por ejemplo, es uno de los factores que nos ayuda a sentir saciedad. O sea, no sé si les ha pasado alguna vez esto de sentirse llenas, pero no satisfechas, ¿no? Es que me falta alguito Ujú. que se da cuando nos falta placer, ¿no? Cuando me he comido la ensalada en vez de la pizza que me había antojado. Y hay que saber también que restringir esa pizza la va a convertir en tu objeto de deseo, ¿no? Le puede dar ese poder especial sobre ti. Y cuando tu maravilloso cerebro siente que no ha habido ese placer que necesitaba, lo va a seguir buscando posiblemente en más comida. También experimentar el placer activa el sistema nervioso parasimpático, que es este estado de relajación, que es el estado ideal para digerir los alimentos y para aprovechar los nutrientes. El siguiente principio es siente tu saciedad. La cultura de las dietas nos ha hecho creer que si le damos rienda suelta a nuestra hambre, no vamos a poder parar nunca de comer, ¿no? Pero lo cierto es que todos hemos nacido con la capacidad de autorregularnos. Y esto lo podemos ver claramente en los bebés, ¿no? Que no han sido permeados todavía por esta cultura de las dietas y que responden instintivamente a su hambre y a su saciedad. O sea, si han alimentado alguna vez a un bebé, saben que si no tiene hambre, o sea, no hay fuerza humana que le haga comer más, ¿no? O sea, cuando le ofreces su mamadera, su biberón y no tienen hambre, te voltea la carita y ya, ¿no? No hay forma de hacerle cambiar de opinión. Todos y todas tenemos la capacidad de autorregularnos. El cuerpo es un experto en buscar el equilibrio. O sea, en realidad ese es el trabajo del cuerpo, ¿no? Es su pega principal, buscar equilibrio. A tu cuerpo no le hace bien estar en ninguno de los extremos. O sea, no le hace bien pasar hambre,
tampoco le hace bien sobrealimentarse. No le hacen bien las subidas y bajadas de peso constantes. Esos ciclos de subir y bajar de peso están relacionados con muchas enfermedades. Y la saciedad es una sensación de la que estamos muy desconectadas por un montón de razones, ¿no? O sea, desde la crianza que hemos recibido, ¿no? O sea, la cultura de las dietas que nos dice que hay que parar de comer cuando ya has comido tu porción, ¿no? O sea, las 6 almendras que te habían dicho, o sea, tu nutricionista, si no te llenaste pena, esa es tu porción, ¿no? Y al mismo tiempo hay una industria que, ay, estos mis perros me están enloqueciendo. Sí. Al mismo tiempo hay una industria que nos vende porciones cada vez más grandes, ¿no? De alimentos, estos super size. Y también la presión que a veces sentimos socialmente, ¿no? De nuestras familias, de, no sé, ay, come un poquito más, ¿no? O sea, ay, no te ha gustado lo que te he preparado. O sea, realmente es un reto estar conectados con nuestra saciedad. Uh-huh. La alimentación intuitiva lo que hace es invitarte a reconectar con esta saciedad, a identificar también cómo se siente en tu cuerpo y a decidir si quieres parar de comer. O sea, a veces vas a querer parar y otras veces no, porque no sé, la comida está deli, quieres un poco más y ya está, ¿no? A tu cuerpo no le gusta que comas más allá de lo que necesitas y te lo va a hacer saber, ¿no? Y creo que todos y todas hemos sentido esa sensación de llenura incómoda. Y cuando esta sensación de llenura incómoda es cotidiana, o sea, claro que se pueden generar malestares, pero también se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar en muchas herramientas para reconectarnos con esa saciedad que se siente más bien placentera. Y esa es la idea. Otro principio es gestiona tus emociones con amabilidad. Mucha gente utiliza la comida para regular sus emociones, ¿no? Y esto es normal. O sea, todos hemos comido y todos comemos por emociones. Es natural. Esto se ve en los niños. Comer también es una manera, de satisfacer algunas necesidades emocionales y la usamos desde muy chiquitos, ¿no? Y esto es totalmente válido. Y les voy a contar un ejemplo, ¿no? Mi postre favorito siempre ha sido el arroz con leche de mi mamá. Y en algún punto he tratado de hacerlo más sano, ¿no? Lo he preparado con leche de coco, con miel, con stevia, con todo lo que en un momento he entendido por sano. Pero nunca he sentido, o sea, nunca lo he sentido como el postre de mi mamá. Y ahora cuando la extraño y tengo ganas de conectarme con ella, sigo su receta al pie de la letra, ¿no? O sea, con la leche condensada, empalagoso de dulce, y lo disfruto horrores, porque ese es el sabor que realmente estoy buscando, ¿no? Ese sabor me consuela, ese sabor me abraza. O sea, claro que comer es emocional. Y al mismo tiempo, si no tenemos otras herramientas para gestionar nuestras emociones, podemos llegar a depender de la comida. Y la comida proporciona consuelo, pero no necesariamente satisface la necesidad. Si estamos comiendo, no sé, por aburrimiento, comer nos va a distraer, pero posiblemente la necesidad de diversión o de celebración siga ahí, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva lo que hace es animarte a desarrollar otro tipo de herramientas que te ayuden a reconocer estas emociones, a gestionarlas de manera amable, diversificando nuestro set de herramientas, ¿no? Que no sea solamente la comida, que sean muchas más. Otro principio es
respeta tu cuerpo. Y este principio nos invita a entender que tenemos derecho a sentirnos cómodas en nuestro cuerpo. Y ese es un desafío, ya que hay todo un sistema, en realidad, que lucra con nuestra insatisfacción corporal, ¿no? Que constantemente nos dice que nuestro cuerpo está fallado, que lo tenemos que arreglar, y con arreglar entiéndase achicarlo, tonificarlo, eliminarle manchas, arrugas, canas, vellos, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero independientemente de que te guste o no te guste tu cuerpo, que tu cuerpo esté sano o no esté sano, tu cuerpo merece respeto, merece ser cuidado de manera gentil. Y esto implica que la relación con tu cuerpo no se enfoque en cambiarlo, ¿no? En arreglarlo. Respetar a tu cuerpo significa reconocer sus necesidades, significa también satisfacerlas diligentemente y significa mostrarle gratitud. Gratitud por sostener nuestra vida, ¿no? O sea, aunque lo maltratemos, lo rechacemos, le hablemos mal, nuestro cuerpo siempre está ahí sosteniendo nuestra vida. Y este principio nos invita más bien a adoptar estrategias de autocuidado, ¿no? Que nos generen bienestar independientemente de si hay una modificación en el peso. Y aquí estamos hablando de descansar, de movernos, gestionar el estrés, estimular nuestra mente, conectar con otras personas, con la naturaleza, nutrir nuestra hambre espiritual, todo lo que siempre estamos hablando aquí en este podcast, básicamente. El siguiente principio es movimiento, siente la diferencia. Y este principio nos invita a conectar con el movimiento desde el disfrute, desde el gozo de movernos, ¿no? Centrándonos en el bienestar y no en el afán de modificar nuestro cuerpo, o como una manera de compensar porque hayamos comido de más, ¿no? Que es lo que la cultura de dietas nos dice. El movimiento es una necesidad y el cuerpo ama moverse, y de esto hemos hecho un montón de episodios, entonces realmente no vale la pena repetir. Hay un montón de episodios en los que hablamos de este tema. Y el último principio es honra tu salud con nutrición gentil. Y aquí entra la razón, ¿no? La cultura de las dietas se enfoca exclusivamente en esta parte más racional en cuanto a la alimentación. O sea, las reglas sobre qué, cuánto, cuándo comer vienen de afuera, vienen del experto. Comer desde las emociones es pésimo para la cultura de las dietas, y al cuerpo tampoco hay que escucharlo, porque si tienes hambre es mejor que tomes agua o que masques chicle, ¿no? En cambio, la alimentación intuitiva te propone que el conocimiento sobre nutrición es una herramienta más que te ayuda a tomar decisiones. Y esto es entender sobre grupos de alimentos, sobre nutrientes, sobre la relevancia de que la alimentación sea variada, suficiente, completa, sobre su impacto, por supuesto, en tu calidad de vida, en tu bienestar, en tu salud física y también en tu paz mental. Y me parece súper interesante el orden en el que la alimentación intuitiva propone conectar con la alimentación. Es este orden propuesto, que no es regla, o sea, solamente así lo ponen, digamos, es el mismo orden en el que va madurando nuestro cerebro, ¿no? Primero la parte más intuitiva, más del cuerpo, después esta parte emocional,
Y por último, la parte racional, para que no interfiera en el proceso de conectar con nuestro cuerpo. Por lo menos para mí ha sido muy importante, y no solamente en la alimentación, como hemos hablado en otros episodios, empezar a conectar con mi cuerpo, dejando un poco de lado la mente, lo que me dicen estas ideas, estos pensamientos, esta información que todavía no ha pasado por mi cuerpo. Entonces, veo a la alimentación intuitiva como un proceso de madurez, ¿no? En el que puedas tomar tus decisiones sobre alimentación, integrando todas estas tus partes. La alimentación intuitiva te da autonomía, te da libertad, te ayuda a cuidarte liberándote de estos juicios, de estas culpas que vienen de afuera, ¿no? Que no son tuyas, te las han puesto. Y como la madurez misma, esto es también un proceso, ¿no? A veces vamos a comer con todas nuestras partes alineadas, otras veces vamos a comer solamente por emociones y otras veces vamos a comer solamente desde la razón, y todo vale, o sea, no hay moral, no hay bueno o malo, es simplemente, o sea, simplemente es como la vida. Y es importante saber que la alimentación intuitiva es un proceso, ¿no? O sea, no se trata de comer perfecto, se trata de comer conectada con tu ser entero. No es una receta, o sea, no es seguir estos pasos rígidamente, ¿no? Va a ir variando de persona a persona, en ti mismo, ¿no? O sea, van a haber momentos de victoria, van a haber momentos de aprendizaje, y todo está bien. O sea, es un proceso que va a requerir mucha autocompasión, va a requerir curiosidad, también paciencia, y al mismo tiempo es un proceso que nos va a generar mucha satisfacción, ¿no? Nos genera autonomía, libertad, va a cambiar la forma en la que habitamos nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con la comida y la confianza que tenemos en nosotras mismas, ¿no? Y según yo, eso sí es buscar salud, ¿no? Esto sí se puede mantener en el largo plazo. Estos sí son hábitos que van a favorecer nuestro bienestar. Súper, Ale. Realmente es una temática tan, sí, o sea, es tan interesante, es tan poderosa, es tan cuestionadora, a la vez que quizá dices, pero medio obvio, sí, medio obvio, sí, medio obvio, ¿no? Pero cuando ya vas aterrizando, digamos, como dices, en nuestras creencias, en nuestras prácticas, en nuestros hábitos, pucha, estamos yendo en contra un poco de lo que está planteando, ¿no? Mayor o menor medida, digamos, en nuestro día a día. Entonces, es realmente una invitación importante a que todos nos cuestionemos un poco y decidamos si este es el camino, y si es el camino, vayamos probándolo en el marco, como tú dices, que creo que es el mensaje que siempre dejamos súper claro en las charlas, de este proceso de conexión, de reconexión con uno mismo, ¿no? Sí. Es tan gigante. En realidad, claro, un principio podría ser por charla, digamos, ¿no? O sea, va a poder realmente Totalmente. hablar y aterrizar y todo, porque es súper. Solo, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, ya estamos sobre la hora. No he podido, digamos, un poco comentar todos estos temas que le comentaba a Lale, le decía, pero y esto, un poco, ¿no? Estas dudas, tal vez más adelante las podremos hacer. Tengo solo un tema que el otro día se me venía a la mente y que igual así siento cómo hacer eso, ¿no? O sea, mi sensación ahorita, más allá de todo lo que he compartido, que me parece hermoso, es que siento que la alimentación intuitiva era mucho más valedera, por decirlo así, en la época, no sé, de mi tatarabuelo, ¿no? Donde realmente la intuición era, o sea, comía lo que había, comía lo que me enseñaban, comía lo que me gustaba, no sé, pues, ¿no?
Pero en este mundo actual de, no sé, de medios de comunicación que explotan con 20 cosas, ¿no? Como dices, de la cultura de dieta, de los miles de tóxicos que se usan en la mayoría de la alimentación, de la industria alimentaria que lo que quiere es ganar plata y no buscar tu salud. O sea, hay tantas cosas ahí que creo yo dificultan tanto el camino de la alimentación intuitiva. O sea, ponen en riesgo, siento eso, ponen en riesgo una alimentación intuitiva verdadera y poderosa en lo que podría ser. Esa sensación me da susto, ¿no? O sea, digo, ¿cómo puedes dejar a eso cuando, no sé, hay tantos estudios que dicen que cuando comes mucho azúcar, eso se entra, va a tu cerebro y luego tu cerebro quiere azúcar, porque funciona así. Entonces, ¿cuánto no podemos cuestionar lo intuitivo? O sea, eso, digamos, ahorita me queda todavía como un tema a seguir procesando y a seguir cuestionando, por supuesto, todo el sistema que está alrededor nuestro, digamos, ¿no? Y que pone en peligro, en realidad, la supervivencia del propio cuerpo, digámoslo así, y la sabiduría del propio cuerpo. No sé qué opinas de esto, porque estaba pensando eso el otro día y dije, pucha, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿No? O sea, a ver, o sea, claramente es importante cuidar la salud, procurarnos bienestar, ¿no? O sea, pero se le ha otorgado un poder más de lo normal, más de lo razonable, digamos, a la alimentación, que también es bueno poner esto en perspectiva, ¿no? La salud está determinada por un montón de componentes, ¿no? Y el 64% de estos componentes no están bajo nuestro control. Son el ambiente, la genética, el acceso a servicios médicos, nuestras circunstancias sociales o materiales, ¿no? Esos son el 64% de los factores que determinan nuestra salud. Entre este 36% sobre lo que sí podemos influir están nuestros recursos psicológicos, ¿no? O sea, nuestras fortalezas psicológicas, por así decir, nuestras relaciones interpersonales, está el uso de armas, el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, nuestra actividad sexual, nuestra manera de conducir, si tenemos conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, paracaidismo, bungee jumping, no sé, nuestras actividades, o sea, nuestra actividad física, nuestros hábitos de descanso y nuestros hábitos alimenticios. O sea que sin dejar de ser importante nuestra alimentación, tampoco tiene el poder que muchos le están atribuyendo. Y en muchos casos, el estrés que te genera estar controlando cada bocado que te metes a la boca, porque va a ser un veneno que te está matando poco a poco, va a ser mucho más dañino que comerte ese donut, digamos, en paz y tranquila, ¿no? Y, y todo esto también de alguna manera, o sea, yo lo entiendo perfectamente porque lo he vivido y lo vivo todavía porque esto es un proceso, no llegas a ser totalmente intuitivo por esto mismo que dices, porque hay muchas cosas alrededor. También nace de un miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que explorar. ¿Cuál es el miedo? El miedo a enfermar, el miedo a engordar, el miedo a whatever. Hay un miedo de base que es lo que hay que ir explorando y cuestionando también, ¿no? Desmantelando y decidiendo. O sea, si realmente, genuinamente a ti te hace mejor así y lo sientes así, pero por supuesto que esto no es para todo el mundo, ¿no? O sea, las mismas autoras dicen, tienes que atravesar por varias etapas para empezar con el tema de la alimentación intuitiva, porque sobre todo a la gente que ha hecho dietas toda su vida, o
sea, le suena a lanzarse al vacío, ¿no? ¿What? Digamos, jamás en la vida voy a engordar sin fin y nunca más, ¿no? Voy a poder volver. Pero ahí también hay que entender que tu cuerpo naturalmente tiende al equilibrio, o sea, al cuerpo le gusta el equilibrio. Y una parte de nuestro cerebro, que es la encargada de la supervivencia, identifica un rango de peso que es nuestro peso natural, por así decirlo, ¿no? Lo que se conoce como el set point. Y este rango de peso natural puede no tener nada que ver con las tablas del IMC que te dicen que, no sé, todo el mundo tiene que pesar lo mismo, ¿no? O sea, que se calcula para todo el mundo igualito. O sea, desde la perspectiva de nuestro cuerpo, la estabilidad en este rango de peso es mucho más importante que estar delgados. Y cuando empezamos a restringir, nuestro cuerpo entra en estado de alerta y la restricción hace que este set point aumente en vez de bajar. O sea, no la restricción en sí, sino lo que ocurre es que empiezas a tener o sea, empiezas a comer tranquilamente, de ahí empiezas a tener este miedo porque estás subiendo un poco de peso, entonces vuelves a restringir, bajas de peso, pero una vez que bajas de peso vuelves a subir y subes un poco más de peso. Y esto lo que hace es que tu set point vaya subiendo, porque o sea, para el cuerpo, la amenaza number one es el hambre. ¿Okay? O sea, eso estaba pensando el otro día hablando con mis hijos. Esto del miedo a comer es pues recontra nuevo. O sea, el miedo hasta nuestras abuelas era a no poder comer, ¿no? El miedo del alimento es súper nuevo, creo yo. O sea, a no ser, no sé, pues alguna valla ¿no? que envenenaba, pero bueno, uno sabía ya porque había muerto el vecino y ya está, digamos, no te acercas más a esa valla. Pero tenerle miedo a, no sé, a comerte un donut, realmente es algo súper nuevo. Y para el cuerpo, eso es estar permanentemente alerta, ¿no? O sea, está en peligro. No sé si algo he respondido. Sí, o sea, en realidad, claro, mi preocupación es cómo puedo practicar alimentación intuitiva en un mundo que constantemente me está invitando a desconectarme con mi cuerpo por todo lo que hay, ¿no? Pero está bien, o sea, un poco lo que dices es parte de eso, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo un reto y una experimentación en este momento de practicarla y de darte la oportunidad y de darle a tu cuerpo la oportunidad. Pero bueno, aquí tenemos muchas preguntas y comentarios, o sea que voy con la primera. Dice, buenas noches, muchísimas gracias por la información que nos compartiste. Quería saber qué herramientas o consejos nos darías para desafiar a la policía alimentaria en hogares donde ha habido el apego hacia las dietas. ¿Qué podríamos hacer para mejorar las señales de saciedad? Uy, hay varias herramientas, ¿no? Pero a la policía alimentaria hay que cuestionarla, ¿no? O sea, hay que cuestionar de dónde vienen esas ideas. O sea, cuando es interna, hay que cuestionarnos de dónde sacamos esto de que, no sé, que las frutas después de las 6 de la tarde engordan. O sea, y hay que ponerle a eso un poquito de razonamiento también. O sea, ¿y qué tanto te sirven esas ideas? O sea, ¿te están dando paz? ¿Te están ayudando a comer mejor realmente? Y ya, claro, cuando es la familia, es un proceso un poco más complicado, pero lo que toca ahí es poner límites, ¿no? Empezar a poner límites, ojalá de manera asertiva, ¿no? Hablando con la familia, comentando un poco estos temas, abriendo un poco también el corazón cuando uno tiene la confianza con la persona de decirle, sabes que esto que me dices me daña, me está haciendo mal, estoy trabajando en liberarme de estas ideas que hasta ahora me han hecho daño. Entonces, y yo me imagino que en el mejor de los casos vamos a obtener apoyo, ¿no? De la familia, pero si no, también hay que ver de poner límites. El otro día escuchaba
a una activista gorda decir, el árbol genealógico también se poda. Me pareció una frase genial. O sea, suena horrible, pero si no funciona y si está en juego nuestro bienestar, tal vez a veces también toca poner estos límites más rudos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y decía, ¿qué podríamos hacer para mejorar las señales de saciedad? ¿Hay así como En algunos realidad, ejercicios o como, claro? Ujú, sí, lo, o sea, este libro propone, son dos libros, es un libro más teórico, digamos, y hay otro libro que es básicamente de prácticas. Y lo que te proponen es empezar a sentir, o sea, o a identificar cómo se siente la saciedad en tu cuerpo, ¿no? E ir probando, porque lo que te, o sea, puedes ir viéndolo, por ejemplo, en una escala, ¿no? Hay una saciedad que es insuficiente o ¿no? Cuando no estamos todavía tan llenos, que es donde la cultura de las dietas nos dice, ahí tienes que parar antes de estar satisfecha. Hay una señal cuando tu cuerpo siente, ay, qué rico he comido, me siento bien, mi pancita está llenita, ¿no? O sea, esta de barriga llena, corazón contento, tal cual. ujú. Y también hay una saciedad que es más incómoda, ¿no? Entonces, ir identificando en el día a día, o por lo menos en algún momento de la comida, cómo se siente la saciedad en tu cuerpo, cómo se siente una saciedad más incómoda, cuándo es más cómoda la saciedad. Y hay un montón de maneras para ir chequeando esto, ¿no? Por ejemplo, podrías ir, no sé, empezar a comer y después de unos 5 minutos o 10 minutos que estás comiendo, parar un ratito, conectar con tu cuerpo, realmente sentir si tienes hambre o no, si quieres seguir comiendo y decidir, ¿no? O sea, es válido seguir comiendo si te gusta mucho la comida o no. Eso ya lo vas viendo tú. Ujú. Entonces hay estrategias para poder conectarse. Y ahí aprovechar, Emi, porque una de las preguntas es, ¿qué libro leyó la Ale y sus autoras? O sea, más bien para compartir, quizás les interesa igual leer y tener más Es, información así concreta, teórica y práctica. hay, el libro se llama Alimentación Intuitiva de Evelyn Tribole y Ellis Resch. Y ahorita hay una cuarta edición que es la que recomiendo, porque algo que me encanta de estas autoras también es que este libro último que han escrito o sea, es como una revisión del primero, pero le han ido sumando un montón de cosas y cuestionándose ellas mismas cuánto de cultura de dietas había en el primer libro, ¿no? Porque al principio era así algo como que más pasos a seguir y demás, y ahora el libro último es realmente una belleza y tiene muchísima ciencia por detrás. Entonces, ese es súper lindo. Lamentablemente, ese solamente está en inglés. Eso te iba a decir, El, esa cuarta versión solo está en inglés, o sea, hasta la tercera habría en español, ¿sabes, Emi? no sé si hasta la tercera. Ah, Sí, pues ya. yo tengo la tercera también, y esa sí está en español. Ya. Pero... Evelyn Triboli, a ver, vamos a escribir Y porque a veces Ellis esos, Resch. aquí creo que estoy encontrando justamente el nombre de las autoras para escribir. O escribí, Mamucha, tenemos que escribirlo ahí en el chat para que la gente lo pueda No ver. me acuerdo cómo se escribe A Resch, ver, pero... aquí estoy viendo. Evelyn Tribole, a ver, así tal cual estoy escribiendo Sí, para que lo Tribole es tengan. con Y. Ay, es que no sé Sí, además con esto Evelyn Tranquis, estoy aquí escribiendo para que la gente por si acaso lo tenga. Y pero Ellis Resch, ¿no ven? Ellis Resch. Y si quieren podemos poner también cuando compartamos ahí en YouTube, podemos poner los Me enlaces o algo parece así, ¿no? excelente idea. Eh, bueno, por ahí va. Esas son las autoras. Eh, eso, entonces que ya está. Y creo que aquí tenemos otro comentario. Dice, los estímulos supernormales en la alimentación moderna confunden al cuerpo, haciendo que comamos más de lo que necesita y con comida que se siente bien, pero que no es lo que realmente necesita. Está así como, digamos, como
una frase, no pregunta, ¿qué opinas de esto? Cada uno define eso también, ¿no? O sea, hay ciencia que dice que sí, hay ciencia que dice que no. O sea, al final, realmente, lo que es importante, creo yo, es que no se puede generalizar, ¿no? Es lo que les decía, o sea, probablemente si le paso mi receta de mi arroz con leche a un médico funcional, le va a dar ataque, digamos, ¿no? Pero es lo que yo necesito, ¿entiendes? Para mí es sano ese momento. ¿Significa que vivo del arroz con leche? No, por supuesto que no. Mi cuerpo mismo dice, hasta aquí, amorosa palomita, ¿no? Si es que no nos permitimos, o sea, si es que tenemos esta restricción, nos quedamos con eso, realmente le damos un poder mayor al alimento. Y yo no sé si les ha pasado, o sea, yo lo he visto clarísimamente, sobre todo en mis hijos, ¿no? O sea, cuando yo he pasado por todas las etapas de esto, o sea, he sido Hitler en la alimentación, y mientras más Hitler he sido de la alimentación, más desesperados estaban mis hijos por comer dulces, por esto, por el otro. He dañado mucho la relación con mis hijos en ese sentido, y cuando he empezado a confiar más en ellos y a decir, bueno, realmente más importante para mí es mantener la relación con mis hijos, que se coman toda su ensalada, ellos solitos se han ido autorregulando. Mis hijos son el ejemplo de comedores intuitivos totalmente. O sea, un día se antojan ensalada, otro día comen pizza, y pues, no sé, yo veo a sus amiguitos, por ejemplo, que no paran de comer el helado, digamos, sino con una desesperación. Mis hijos comen un poquito de helado y si ya no quieren, lo dejan y ya está. O sea, no tienen esos afanes, ¿no? Esos pensamientos. Comen galletas, comen eso, por supuesto que sí, todo, o sea, sería insostenible que yo los tenga en un lugar donde no hayan eso, cuando se van a enfrentar, entre comillas, a un mundo donde está plagado de estos alimentos que en algún momento ellos van a decidir si los quieren comer o no. Eso es mamuchina. Esas serían las preguntas y los comentarios. Realmente una temática otra vez súper interesante. Ojalá podamos hablarla, quizá elegir uno o dos de los principios para poder profundizar un poco más, brindar quizá algunas herramientas, ¿no? Aterrizar más en esto. Pero me ha parecido como charla inicial sobre la temática, súper importante, a ver si ha resonado con algunos de ustedes, si ha resonado, otra vez los invitamos a empezar a experimentar esto, ¿no? O sea, ¿cómo oigo mi cuerpo? O sea, como decía Lale, cuando siento hambre, ¿qué siento? ¿No? O sea, no sé, dolor de cabeza, mal humor, mi panza me suena, no sé, estas cosas que quizá no les tiramos mucha pelota, ¿no? O tal vez, yo le decía a Lale, yo no creo que no siento nada, pero es que tampoco me he puesto realmente a conectar, no ser consciente de eso. O sea, es como empiecen con esos ejercicios. Si les llama el libro, maravilla, léanlo. Y bueno, si creen que ha sido también una temática que puede ser de utilidad también, sería bueno que puedan compartirlo con otras personas, porque es parte de seguir cuestionándose y aprendiendo en este mundo y en este camino de bienestar, ¿no? O sea, no quedarnos con normas y con reglas únicas. Vamos viendo qué resuena para cada uno de nosotros, ¿no? Ale Mamucha, mil gracias por traer esta temática a nuestro espacio. Primero a nuestro espacio de trabajo en general y segundo a este espacio nuestro también que es Simbiontes. Yo creo que es muy poderoso, es muy importante. Te agradezco muchísimo. A todos y a todas también un fuerte abrazo, un agradecimiento especial por acompañarnos aquí en vivo en este momento y será hasta un siguiente episodio también. Chao a todos y a todas. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza compartir.